Tenía que mandar con más tiempo. Hola, buen día, jóvenes, ¿me escuchan? Buen día, doctor, sí. Bien, vamos a dar clase, vamos a dar inicio. Doctor, su micrófono está silenciado. ¿Me escuchan, jóvenes? Hola, ¿me escuchan? Ahora. ¿Me escuchan ahora? Sigue un poco bajo, doctor. Bueno, ya estoy con el máximo de volumen. Estoy con el máximo de volumen. Ahora. Ahora sí. No hay nada que estuviera interrumpiendo. Bueno, les decía de que tenemos que poner las cosas en orden. Resulta que el alumno que tenía que exponer este tema ahora, osteomielitis bolo 28, creo que es, si no me equivoco, me ha mandado su trabajo anoche a las 7:35 de la noche. 7:35 de la noche. Yo he intentado abrir mediante mi celular ese trabajo y no he conseguido. De manera que no he podido revisar. A esa hora yo no puedo ir a mi consultorio a tener que abrir mi computadora y revisar el trabajo. Este trabajo que se los ha dado con mucho tiempo. Se les ha dado el trabajo. Y no es justo que faltando 12 horas, menos de 12 horas, y en horario incompatible me estén enviando para que revise. De manera que he decidido no habilitar ese trabajo. Sí, porque no iba a estar levantándome a las 6 de la mañana para ir a mi consultorio y abrir el trabajo y revisar. Entonces tenemos que tener un poco más de responsabilidad, jóvenes. ¿Sí? Y el alumno que tenía que exponer el otro tema de artritis séptica, mejor lo ha hecho, no lo ha enviado su trabajo. Bueno. Doctor, los dos trabajos están unidos, por eso tal vez está un poco pesado y no lo ha podido abrir. Muy bien, pero no he podido abrir y no sé pues si están los dos trabajos, solo que la hora, el tiempo no es compatible para que yo pueda. Les estoy explicando el por qué. Es que yo, a ver, pónganse en mi situación, yo voy a estar las 24 horas en mi consultorio esperando que ustedes me manden su trabajo. Por favor, seamos serios. Cuando han tenido tanto tiempo han tenido para hacer su trabajo y para enviarlo el trabajo. Y no lo van a hacer faltando menos de 12 horas y en horario incompatible. ¿De acuerdo? Tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables, jóvenes. Eso por una parte. Por otra parte, vuelvo a reiterar, por el horario de invierno, nuestras clases están comenzando a las 7:15 y tenemos 10 minutos de tolerancia para comenzar la clase. Más allá de esos 10 minutos, es decir, 7:26, ya no recibo, ya no admito a nadie. Y bien que la asistencia a teoría es libre, nadie está obligado a asistir. La asistencia a práctica, espero que estén asistiendo. ¿Con quién hacen la práctica?
¿Con qué doctor? Con el doctor Dimas. ¿Con quién? Con el doctor Dimas. ¿Dimas? ¿Quién es Dimas? Gutiérrez. Orlando se llama, no se llama Dimas. Orlando se llama. Se llama Orlando Dimas Gutiérrez. ¿De dónde se han sacado de Dimas? Ahora apareció con Dimas este señor. Es su segundo nombre, doctor. A ver, imagínense, debes estar enamorado del gordo. Doctor, no. No sé por qué Dimas. Orlando se llama, no se llama Dimas. Bueno, Pero es su segundo nombre. bueno, está bien, está bien. Espero que estén asistiendo a la práctica con el doctor Dimas. ¿No? No, es una broma, porque es mi amigo él, Orlando. Es una broma nomás, niñita, no se vayan a asustar. Espero que estén asistiendo y que él esté llevando bien también la parte práctica, dado a que la asistencia en práctica es obligatoria. Yo no sé cuál es el contenido que está llevando en práctica él. No tengo idea, pero seguramente que voy a pedirle que me informe, ¿ya? Y que él esté llevando, les digo, en forma seria la práctica, porque la práctica es obligatoria y no sé si él está permitiendo que algunos alumnos lleguen atrasados, que algunos alumnos falten a clases y que esté él permitiendo reemplazar en otros grupos, lo que yo no acepto. ¿Entienden? No acepto. En práctica yo no acepto. Pero él espero que esté llevando bien la parte práctica. Muy bien, entonces vamos a entrar al tema de hoy. Por favor. Que es el tema de osteomielitis. ¿Escuchan bien, verdad? No, doctor. No, doctor. ¿No se escucha? ¿No escuchan bien? Se escucha bajito, doctor. Qué raro. Voy a ver si no es la batería, por favor, cargámelo. Ya, voy a acercarme un poco más. Espero que no se distorsione mi voz. ¿De acuerdo? Y les voy a pedir, por favor, que cualquier anomalía que ustedes vean, o que no escuchen mi voz, o que no esté clara, me digan, por favor. ¿Sí? Para que podamos corregir. Bien, el término osteomielitis. ¿Qué les implica a ustedes? A ver, ¿alguien me puede decir qué entienden? ¿Qué entendemos por ese término de osteomielitis? Que es algo relacionado con los huesos, o sea, es una infección en los huesos. Una infección en los huesos, de acuerdo. Una infección en los huesos. Recuerden algo que les han debido enseñar en anatomía, en histología. El tejido muscular tiene una gran vascularización. Tejido muscular. El tejido óseo tiene vascularización, pero no igual que el tejido muscular. ¿Cierto? Y el tejido cartilaginoso, como el cartílago de la oreja, o los cartílagos del septum nasal, tienen muy poquísima circulación sanguínea. De manera que todas las lesiones que se produzcan en estos tejidos están en función a la vascularización para su recuperación. El tejido muscular fácilmente se recupera de las agresiones, de los cortes, contusiones, heridas, infecciones, fácilmente se recupera. El tejido óseo, porque tiene muy poca vascularización, lo hace con dificultad. En el caso de las fracturas, de las infecciones, lo hace con mucha dificultad. Ahora, el tejido cartilaginoso
Un ejemplo les doy, los meniscos a nivel de las rodillas, cuando sufren lesiones, ¿sí? Entonces no se recuperan, no sanan, ¿entienden? No forman callo, no forman cicatriz a nivel de los meniscos. Para que ustedes tengan idea, entonces la vascularización es muy precaria, o casi nada, ¿sí? En el caso del tejido óseo, sabemos que hay el tejido óseo compacto, que hay la parte de la médula ósea, y sabemos que hay la parte de las metáfisis, donde el tejido es esponjoso. Y también sabemos que en las superficies articulares es cartílago y hialino. Muy bien, hasta ahí está claro, ¿verdad? Entonces, las infecciones a nivel del tejido óseo, sobre todo en los huesos largos, sobre todo, se dan a nivel de la médula ósea. ¿Sí? Y en particular hay algunos huesos con más predisposición a estas infecciones, como son las metáfisis de la tibia y del fémur, en frecuencia hablando. Para esto, para que haya una infección, hay dos caminos, la vía directa y la vía indirecta de contaminación del tejido óseo. La vía directa, ¿cómo puede darse, por ejemplo? Una fractura expuesta a ese nivel, en la metáfisis proximal de la tibia, en la metáfisis distal de la tibia, una fractura expuesta, grado 3, puede ser A, puede ser B, puede ser C. Entonces, contaminada la herida, con más de 6 horas de evolución, entonces es pasible en forma directa que la infección comprometa al tejido óseo. Ahora, lo otro, la contaminación indirecta, ¿cómo se puede dar? En pacientes inmunodeprimidos, con defensas bajas, con anemia, pacientes, repito, desnutridos, anémicos, en esa edad, en fase de crecimiento, y que tengan una enfermedad primaria, como por ejemplo una otitis media supurada con un foco séptico en oído, con un foco séptico de una amigdalofaringitis, como un foco séptico dentario, piezas dentarias con una infección en los dientes, con un foco séptico, por ejemplo, en vías genitalias, ahí estuviera una infección a nivel de la piel, las famosas piodermitis, que se dan más en gente que va al oriente, familias que van en esta época, sobre todo a la cosecha de caña, campesinos del altiplano, que van hacia el oriente, donde hay muchas adversidades como el calor, la comida, que por ahorrar dinero, gente que no come bien, no se alimenta bien, entonces está con defensas bajas. Encima de eso vienen agentes como los mosquitos que provocan esas piodermitis. Las picaduras provocan prurito, escozor, esta gente se rasca y provoca heridas en la piel, y de ahí de la piel, de ahí de las amígdalas, de las piezas dentarias, de los oídos, de las vías genitourinarias, por vía hematogénica, por la sangre, va a los huesos largos, a los huesos que tienen diáfisis, que tienen metáfisis, y se acantonan ahí.
y ahí se desarrollan estas enfermedades, estas infecciones. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? ¿Estoy siendo claro? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, ¿están moviendo sus diapositivas? Solo se ve el título. No, todavía estoy en las generalidades. Ay, ay, ay. ¿Se dan cuenta entonces de cómo se produce esta enfermedad? Y la característica de esta enfermedad, como vamos a ver después, es el germen causante, el Streptococcus aureus, uno de los primeros, los principales gérmenes, es que provoca una secreción purulenta que cuando es drenada hacia el exterior, provoca un mal olor que ni se imaginan ustedes. ¿Me entienden? Esa secreción purulenta viene de la médula ósea de estos huesos, es decir, de la profundidad, a través de un pequeño cráter, una pequeña fístula, se exterioriza. Y la persona, el paciente, se hace curaciones superficiales cuando el problema es profundo. Entonces, de nada sirve curar 1, 2, 3 veces hasta por día, porque el problema es profundo. Y créanme que los antibióticos difícilmente pueden ingresar. ¿Por qué? Porque hay baja vascularización de sangre, bajo flujo de sangre. Entonces, el antibiótico tiene dificultad para actuar en el foco mismo. Entonces, hay necesidad de tener que hacer muchas veces drenajes, incisiones quirúrgicas en hospital, en ambientes sépticos, ambientes especiales. No podemos meter a estos pacientes a los ambientes donde se operan pacientes sin infección. Tienen que haber ambientes especiales y tenemos que entrar y tenemos que hacer drenajes amplios en el hueso, como sacar una tajada de papaya, ¿entienden? Y hacer curetajes de la médula hasta donde podamos, ¿no? Creer que la infección está abarcando por las imágenes de las radiografías. Entonces, el tratamiento, y eso se tiene que repetir. Y como son pacientes anémicos, recuerden que nuestros niveles normales de hemoglobina es de 12 a 16 y de hematocrito de 40 a 46, hematocrito. Esos son nuestros niveles normales de biometría. Si alguien está en desacuerdo conmigo, pues dígalo, ¿cuántos son los valores normales? Pero yo me acuerdo que son de 12 a 16 la hemoglobina normal y de 40 a 46 el hematocrito. Entonces, los anestesiólogos, para que den anestesia a estos pacientes que vamos a someter a cirugía, que consiste en una limpieza de estas heridas infectadas, de este tejido óseo infectado, entonces nos van a pedir primero una valoración cardiológica, riesgo quirúrgico, un hemograma parcial, donde diga que la hemoglobina está arriba de 12 y el hematocrito arriba de 40. Si están valores más bajos, porque estos pacientes tienen anemia, son inmunodeprimidos, entonces el anestesiólogo no acepta darnos anestesia. Entonces nos exigen que hagamos una reposición de sangre total o paquete globular, nos exigen ellos. Pero se trata de gente pobre que no tienen condiciones, por eso son desnutridos, por eso son anémicos, porque es gente del campo y ustedes
por lo menos no se ve tanto, pero ustedes entenderán que la gente del campo tiene gallinas, tiene ovejitas, tiene cerdos, pero sus gallinas en vez de comerlos, los venden, no los comen. Los huevos que ponen esas gallinas, en vez de alimentarse de ellos, los venden, no los comen. Lo propio con sus ovejitas, con sus cabritas, con sus cerditos, los venden. Y su alimentación de esta gente es en base a ¿qué? A hidratos de carbono, papa, maíz, trigo. Y eso no es alimento. ¿Me entienden? Por eso esta gente tiene esa predisposición por sus bajas defensas. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Y esta gente pobre así no puede pagarse un paquete globular o una bolsa de sangre total. ¿Qué es lo que sucede? Es el propio interno el que tiene que donar su sangre. O a través de la trabajadora social se tiene que buscar la forma de conseguirle sangre. Y se lo consigue sangre, se levanta, se eleva el nivel de la hemoglobina y del hematocrito, se eleva, pero sucede que es para una cirugía. Digamos, para mañana lo pongo yo en condiciones, el anestesiólogo me acepta. Para mañana ha subido su hemoglobina, ha subido su hematocrito, me aceptan para mañana. ¿Me entienden? Hemos conseguido paquete globular o una bolsa de sangre, lo hemos pasado, hacemos un nuevo control, está en condiciones para mañana, limpieza quirúrgica mañana, 9 de la mañana. Pues bien, hacemos. Lo dejamos este fin de semana al paciente con dieta hiperproteica, hipercalórica. Es decir, hemos indicado en la dieta lo mejor para que ese paciente se pueda mejorar su estado general. Y de repente el lunes necesitamos hacer otras limpieza quirúrgica, lunes, porque sábado, domingo no nos aceptan porque solo emergencia. Y para hacerle el lunes, el domingo tienen que hacerle un nuevo control de sangre. Y vemos que ha vuelto a bajar su hemoglobina, su hematocrito, porque en la limpieza de mañana ha de sangrar. Y el domingo, otro control y vemos que está bajo. Y necesitamos nuevamente sangre. Y otra vez hay que acudir a la manera de cómo conseguir la sangre. ¿Cierto? Lo ideal es hacer esto todo, curaciones, por ejemplo, para controlar esta enfermedad, esta infección, hacer todos los días. Pero no lo podemos hacer todos los días porque en cada limpieza, en cada curación, hay sangrado. Baja la hemoglobina, baja el hematocrito. Y nosotros no contamos con los medios para poderle pasar todos los días sangre. Vean que eso se complica y no es fácil. Por ende, estas infecciones demoran, se arrastran mucho tiempo. Al margen de que hay que hacer toma de muestra para identificar el germen y identificar el antibiótico sensible a ese germen. Eso es importante. Y el antibiótico hay que manejarlo durante mucho tiempo, haciendo pruebas renales, pruebas hepáticas, porque pueden provocar reacciones a nivel de hígado, a nivel de riñones. El antibiótico por su manejo prolongado. A la par que hay que dar una sobrealimentación que les decía yo al paciente. Y el paciente tiene que mantenerse internado durante todo ese tiempo, que puede durar meses o años. ¿Entienden? Entonces, no es fácil tratar a estos pacientes. No es fácil, porque amerita muchísimo cuidado.
Por eso a veces el paciente se cansa, desiste del tratamiento, o el médico desiste, ¿por qué? Por el cansancio que provoca también, ¿sí? Y por el riesgo de infectarse con estos pacientes. Al margen de que estos pacientes, por el tipo de germen, sobre todo cuando es estafilococo aureus, les he indicado, esta secreción purulenta emana un mal olor insoportable, intolerable, que genera problemas de tipo familiar. Porque imagínense si la persona tiene su mamá, su papá, sus hermanos, por el mal olor se ve discriminado, se ve rechazado, marginado. Ahora, si la persona es mayor y trabaja en una oficina con varias personas, por el mal olor también va a ser discriminado, marginado. ¿Entiendes? Porque es un olor insoportable y que fácilmente contamina el medio. Entonces, todo esto es importante que yo tenga que comunicarles a ustedes porque el tratamiento es muy difícil. Lo mejor en todo caso es siempre prevenir, evitar estas infecciones. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo prevenir en esta gente? Les he dicho que está desnutrida, anémicos, inmunodeprimidos, gente del campo. Difícil es, ¿verdad? Difícil es prevenir. Ahora, prevenir sería orientando, tratando las infecciones primarias, los focos primarios, para evitar su diseminación. ¿Sí? Y en el caso de las infecciones directas, que les he dicho que se deben a las fracturas expuestas, bueno, hay que asumir también esos pacientes con mucha responsabilidad para evitar que esas heridas se contaminen, se infecten y que la infección pueda entrar al hueso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver, ahí está la introducción. Es la infección del hueso y la médula ósea. Hay un proceso inicial que se denomina osteitis infecciosa, que se corresponde a la infección de la cortical, del periósteo, del tejido óseo. Luego eso va a comprometer el entorno de esa parte ósea y eso va a provocar la celulitis, que puede ser aislada o estar en relación con la periostitis, y esta a su vez entrar a una osteitis y esta ir a una fase más profunda que es la osteomielitis. Definición y conceptos de lo que es una osteomielitis. Es una infección ósea tanto cortical como medular, causada por bacterias piógenas, ¿sí? En menor frecuencia, con todas las bacterias y gérmenes esto, en menor frecuencia es el Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis también puede dar, pero en menor frecuencia, o las brucelas también. Y excepcionalmente puede darse por hongos y por otros gérmenes. El más frecuente, repito, es el estafilococo aureus, como lo vamos a ver después. En las formas clínicas de la osteomielitis son tres: la subaguda, la aguda y la crónica. ¿Sí? La osteomielitis aguda es una urgencia en el diagnóstico y en el tratamiento. Se manifiesta así, sin causal aparente. Sin causal aparente, solamente con un dolor localizado a nivel de la diáfisis del hueso, ¿sí? Dolor localizado y fiebre. Primero la fiebre, el aumento de la temperatura es local, luego se hace general. Bueno,
El paciente, por la intensidad del dolor, puede acudir al hospital o puede automedicarse con medicamentos comunes y en vista de que no hay mejoría, entonces acude al hospital. En el hospital el médico, tal vez general, el médico de emergencia, revisa, no veo mucha cosa y piensa que ha habido algún golpe como antecedente, alguna torcedura, un esguince, y da antiinflamatorios comunes. Y el cuadro no mejora. ¿Sí? Porque a veces inicialmente lo ideal sería pedir un hemograma. Y en el hemograma ya podemos ver el proceso inflamatorio y el inicio del proceso infeccioso. ¿Sí? Ya se puede ver, pero como generalmente no se orienta hacia eso, entonces no se sospecha en eso. ¿No? Una persona, médico con mucha experiencia sobre estos casos, ¿no?, que infelizmente se dan más en nuestro medio, en Bolivia, en Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, a diferencia de otros países. ¿Por qué? Porque nuestras limitaciones en cuanto a la alimentación son marcados. Por ahí se corta, jóvenes, y vamos a entrar al otro enlace a la en punto.
Bien, jóvenes, ¿me escuchan ahora? Sí, doctor. ¿Mejorado mi voz? Sí. Bien, muy bien. Estoy tomando huevo crudo para mejorar mi voz. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta que quieran hacer ustedes, jóvenes? Estamos en el bolo 28, Tenemos 31 bolos del programa de la materia. Sin embargo, bolos como este, el 28, contempla osteomielitis y contempla artritis séptica. Cada uno era para 1 hora, pero puedo extenderme porque estamos en un avance de un 80% de la materia. Sí. Después, el siguiente bolo 29 es tuberculosis osteoarticular. Y finalmente el bolo 30 contempla varias patologías de columna, como ser la escoliosis, que se va a dar en 1 hora, en un enlace. Se va a dar sifosis, se va a dar lordosis, se va a dar espondilolistesis, se va a dar lumbalgia, se va a dar lumbociática, hernia de disco, ¿sí? Así, por separados. Un solo bolo va a contemplar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. ¿Entienden? Porque yo los considero importantes. Y finalmente, el último bolo es tumores, que son tumores óseos. Hay benignos y malignos. Y hay los tumores musculares que son también benignos y malignos también. Independientemente de esto, lo que yo quiero proponerles es que en la próxima clase, jueves, que voy a ver qué fecha es, vémelo por favor, Jesús, qué fecha es, próximo jueves como hoy. Podemos hacer alguna revisión de algún tema que ustedes consideren que va a entrar al examen. Ya, el día 10 y el día 17, la próxima semana, jueves y el siguiente jueves. Ya, para lo cual yo quiero que ustedes ya con tiempo, de ser posible, hasta este día lunes, me digan qué quieren revisar de los temas de este programa, de los primeros temas. Qué sé yo, el bolo 5, digamos, el bolo 7, fracturas de brazo, dice. Podemos revisar que no lo hemos dado, esos primeros temas no lo hemos dado mediante este método del Zoom. ¿Sí? Podemos revisar, por eso estoy poniendo a consideración de ustedes. Que me digan. Y si ustedes me dicen, digamos, el bolo 10, fracturas de antebrazo, fracturas de Monteggia, de Galeazzi, los alumnos asignados a esos temas, ellos me los tienen que enviar sus trabajos con tiempo para que los pueda revisar. Yo no tengo ningún problema, yo tengo los trabajos, yo los puedo exponer, ningún problema, pero esos alumnos tienen que asumir su responsabilidad y tienen que enviármelo los temas. No sé si me he dejado entender. Sí, doctor. ¿Está bien? Entonces me avisan, me dicen ustedes qué temas quieren revisar, ¿no? Temas, porque son 31 bolos. El examen va a ser entonces hasta el bolo 16. ¿Sí? Hasta el bolo 16. Incluyendo el bolo 16, que son fracturas de fémur.
tanto proximales, diafisarias y distales de fémur. Hasta ahí va a ser el examen según el programa. ¿Ok? Y se acuerden que a ustedes se les ha indicado de que ustedes deben conseguirse el programa de la asignatura que yo les he dado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hecha esa aclaración, vamos a continuar con el tema de ahora. Este tema, por ejemplo, no va a entrar al primer parcial, entrará al segundo parcial. ¿Ok? Muy bien. Y otra cosa, el examen es de razonamiento, no es de memorizar. Por ejemplo, recuerden ustedes el músculo, ¿cómo se llama? El deltoides. Se inserta en la famosa B deltoidea, labio superior de la B deltoidea. Superiormente, sus inserciones proximales son 3. Una clavicular, borde anterior, tercio externo de la clavícula. Otra, acromial, borde externo del acromio, el fascículo medio. Y el fascículo posterior es en el labio inferior del borde posterior de la espina del omóplato. Esos 3 fascículos se unen y forman un solo fascículo que se inserta en el labio superior de la B deltoidea, que está en la cara anteroexterna del húmero. ¿Correcto? Otro músculo que ustedes bien también lo conocen es el pectoral mayor, que tiene fascículos costales, externales y claviculares, ¿recuerdan? Y de esas 3 regiones viene a la parte proximal del brazo, a la cosedera bicipital del húmero, que tiene 2 labios, uno interno, ¿sí?, para el dorsal ancho, otro externo para el pectoral mayor, justamente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, así ve el pectoral mayor, aquí el deltoides. Una fractura diafisaria en medio de los 2 músculos, una fractura diafisaria en medio de los 2 músculos va a ser inestable. ¿Por qué? Porque el pectoral mayor, por la acción de este músculo, el fragmento proximal se lo va a llevar hacia adentro, a la aducción, en tanto que el fragmento distal, por la acción del deltoides, se lo va a llevar a la abducción, hacia afuera. ¿Correcto? Entonces, para la reducción de esa fractura, yo tengo que conocer este mecanismo de la inestabilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Llevar el fragmento proximal que está adentro, lo tengo que llevar hacia afuera, ¿cierto? Y el fragmento distal que estaba hacia afuera lo tengo que llevar hacia adentro. Es decir, tengo que hacer las fuerzas opuestas. Y tengo que ver si eso es viable, si eso es posible. Incruentamente, sin operar, o cruentamente operando. Tengo que ver, al estudiar, al analizar el caso, al planificar el plan operativo del tratamiento, tengo que ver de qué manera yo puedo reducir esa fractura y de qué manera puedo mantener estabilizado esa fractura. ¿Me dejo entender, verdad? Y si es posible que eso yo pueda conseguir sin operar. Porque sucede que, por ejemplo, un caso de los muchos que he atendido de la Caja Nacional, acá de Chuquisaca, una paciente ya mayorcita de unos 80 y pocos años, les estoy hablando de hace muchos años atrás, que le habían hecho un tratamiento de una fractura similar a la que les he comentado y le habían puesto un yeso en esta actitud.
todo el cuerpo, un velpo de yeso, todo el cuerpo, incluyendo el brazo enyesado, y pusieron acá, debajo del antebrazo, al tórax, un soporte para mantener, para que no se rompa el yeso acá. Le pusieron un soporte. Personas de sexo femenino mayor de 80 años. Lo mantuvieron así durante 2 meses, con la esperanza, me imagino así yo, de que esa fractura consolide, pero en posición anatómica. Con esa finalidad, con ese objetivo. Lo mantuvieron 2 meses. Una persona de más de 80 años, de sexo femenino. Ahora, imagínense con todo el cuerpo enyesado, esa persona sin bañarse, sin poderse bañar, tal vez de la cintura para abajo, porque no puede mojar el yeso, sin poder dormir, sin poder recostarse, echarse, una persona de esa edad durante 2 meses, y de repente, después de los 2 meses va al médico, el médico le retira el aparato de yeso, le manda a sacar una radiografía y ve que la fractura está igual o peor de lo que estaba inicialmente. Entonces, ¿cómo creen que esa paciente se encuentra en el momento ese? Cuando el médico le dice, no está bien, sigue igual o está peor. ¿Cómo creen que se va a sentir la familia de esa paciente? La hija, en este caso. Pierden completamente la confianza en ese médico. Y es más, deciden iniciar un proceso judicial por haberla mantenido a una paciente durante tanto tiempo con un tratamiento errado, equivocado. A justicia. Y cuando llega ese paciente, digo, yo voy a asumir el caso, así textualmente digo, voy a asumir el caso, pero con una sola condición, que si ustedes van a iniciar, procesar, enjuiciar al médico que ha tratado, no me involucren a mí, porque yo no quiero andar en esos juicios. Si es que ustedes aceptan, yo me hago cargo. Ahora, ustedes tienen todo el derecho de iniciar el juicio si ustedes así lo ven conveniente, pero no me involucren. Yo no quiero ir de testigo ni de testimonio, en fin, no quiero ir a los juzgados, no me gusta. Si ustedes entienden eso, yo me acepto, yo acepto el caso. Porque en alguna oportunidad me ha tocado encararme con jueces, ¿entiende? Y uno está entre la cruz y la espada, porque miren, de un lado están nuestros colegas, de otro lado está el paciente. Y yo trato de ser, en lo posible, una persona justa, ¿entiende? Y ir por el lado correcto de las cosas, ¿entiende? Y eso implica que tal vez yo no esté del lado del médico. Yo tengo que estar del lado correcto de las cosas. Si el lado correcto implica que dé la espalda al médico, lo tengo que hacer. Y lo he hecho en varias oportunidades. Por eso es que trato de ser yo lo más correcto posible. Y en estos casos, por la experiencia que tengo, he llegado a la conclusión de que si bien yo asumo el caso de estos pacientes, que son víctimas en muchos casos de mala praxis, yo asumo, pero con esa condición de que no me vean involucrado ante la justicia, porque no me gusta. No me gusta. ¿Me entienden? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en estos casos. Y a esa paciente yo la tuve que operar y la operé y felizmente resultó y salió bien. Pero en toda cirugía hay riesgos, jóvenes. Hay riesgos. La cirugía es un riesgo.
Por muy pequeña que sea la cirugía o grande que sea la cirugía, hay riesgos de todo tipo, entre ellos la infección. La infección. Ahora, el anestesiólogo textualmente nos dice, para ustedes los cirujanos hay pequeñas cirugías, hay medianas cirugías, hay grandes cirugías, pero para nosotros los anestesiólogos, todas son grandes anestesias. Y tienes razón, porque el riesgo mayor es del anestesista. Les pongo un ejemplo. Hay una fractura de clavícula. Fractura de clavícula. Si yo lo opero con o sin anestesia, le voy a cortar sin anestesia, le va a provocar dolor, ¿verdad? Pero ese dolor, ¿creen ustedes que le va a matar al paciente? A ver, dígame. Hago un corte de 2 centímetros, ahí sobre la clavícula, sin anestesia. Provocará, como cualquier cirugía, sangrado, pero, y dolor, obviamente, porque está sin anestesia. Pero ¿creen ustedes que ese dolor le puede matar al paciente? ¿Qué dicen? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor, le estamos escuchando. ¿Han escuchado la pregunta que les he hecho? ¿Están escuchando ustedes bien la clase que les estoy dando o no? Yo les he pedido que si no está claro mi voz o el volumen, que me digan, pues, porque si no estoy hablando yo al vacío, jóvenes. Sí se escucha, doctor. Bueno, la pregunta es la siguiente. Les he preguntado en una fractura de clavícula de un paciente que tiene que ser sometido a una operación. Tengo que operar. Si decido operarlo sin anestesia, hago el corte de 2 centímetros sin anestesia sobre la clavícula. A ver, en este momento ustedes pálpense la clavícula y vean que es piel y tejido celular subcutáneo y está el hueso. Yo hago un corte de 2 centímetros. Ese corte es posible que ponga en riesgo la vida del paciente. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que no, doctor. En absoluto, en absoluto. Creo que no. En absoluto no comprometería la vida del paciente. Le provocaría dolor, pero por el dolor ese paciente no muere. No muere. Pero si por esa misma cirugía tengo que someter al paciente a una anestesia general, la anestesia general sí le puede matar al paciente. ¿Me entiende? Le puede matar al paciente. Por eso el anestesiólogo dice, para nosotros no hay pequeñas cirugías, no hay medianas, no hay mayores, todas son iguales. Las anestesias son todas iguales, porque el riesgo a la anestesia es igual. Para pequeñas, medianas, grandes cirugías, para niños, mayores, adultos, es igual el riesgo. Y tienen razón. Porque cuando alguien fallece en una cirugía, no es pues porque le hayan cortado la clavícula, digamos, la herida, sino porque ha habido un problema de tipo anestésico o un problema de tipo cardíaco. Por ejemplo, un shock anafiláctico, una reacción anafiláctica puede darse.
pero no por el corte que yo haya hecho. Yo he programado una cirugía de clavícula y no por eso se va a morir. Absurdo. A no ser que yo haya una mala praxis, abajo de la clavícula está la arteria subclavia. En los movimientos, en las maniobras que yo hago para reducir, por ahí yo daño la arteria subclavia. En menos de 1 minuto ese paciente por una hemorragia se me muere. Pues. Vean, por el calibre de la arteria subclavia. Ahí sí es diferente. Ahí sí es diferente. Pero para que llegue a ese extremo, uy, es muy grave. Muy bien. Entonces, a lo que vamos, la osteomielitis aguda es una urgencia por el diagnóstico y para el tratamiento. ¿Entienden? Pero solamente especialistas y con experiencia en esto pueden hacer un diagnóstico oportuno para hacer el tratamiento inmediato. Ahí está la osteomielitis aguda. Consiste en un proceso inflamatorio supurado, pero con compromiso de trombos que están a nivel de los vasos pequeños. Existe compromiso vascular. La irrigación está comprometida. Este compromiso vascular va a llevar a la necrosis de un determinado segmento del hueso. Y ese segmento muerto, necrosado del hueso, va a llegar a formar lo que se denomina el secuestro. Se va a aislar porque está muerto. El cuerpo, en el afán de rechazar a este fragmento muerto, lo encapsula. Y como es tejido óseo duro, generalmente cortical, entonces la infección es difícil de que pueda vencer. Entonces, como no lo puede vencer, no lo puede absorber y eliminar, lo encapsula. Y ese fragmento de tejido óseo necrosado, muerto y encapsulado se denomina secuestro. ¿Se entiende esto, jóvenes? ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Bueno, por favor, pregunten entonces si no entienden. Entonces ya tienen una idea de lo que es el secuestro. Es un fragmento óseo necrosado, ¿sí? Obviamente separado del resto del hueso, ¿sí? Y que está en torno, envuelto, encapsulado por un nuevo tejido de granulación y que puede permanecer en medio del tejido óseo, en medio de la médula ósea, durante mucho tiempo, solapado, como un volcán. Recuerden que los volcanes pueden permanecer activos durante mucho tiempo y después pueden apagarse durante mucho tiempo. Y en algún momento pueden reactivarse y volver a erupcionar. Alguien ha comparado a eso la osteomielitis, que puede estar durante mucho tiempo el secuestro, ¿sí?, dentro de la médula ósea. Y obviamente ese secuestro contiene microorganismos, los gérmenes causantes de la infección, y que están viables y que en algún momento pueden desencadenar en una reagudización de la infección. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Seguimos. Sí, doctor. ¿En qué momento puede desencadenar una reagudización este secuestro? Digamos que el paciente hemos conseguido controlarlo, hemos mejorado su estado general, le hemos hecho transfusión de sangre, lo necesario, le hemos dado sobrealimentación, le estamos dando sobrealimentación, hemos hecho un cultivo y antibiograma específico, estamos manejando los antibióticos específicos conforme manda el protocolo. Entonces, estamos haciendo
todo lo mejor para ese paciente. Y conseguimos controlar el foco infeccioso. Controlamos su hemograma. El hemograma está dentro de parámetros normales y finalmente llega, ya no hay secreción purulenta, la herida ya se ha cerrado y finalmente llega el día en que tenemos que darle alta médica hospitalar, porque la alta médica definitiva no la podemos dar, sino es alta médica hospital. Del hospital estamos diciendo a su casa, porque en su casa va a continuar con la misma dieta que le hemos indicado, con los antibióticos de ser necesario, tiene que seguir, solamente le hemos dado alta médica hospitalar y se va a su casa. Y le hemos indicado, entre otras cosas, reposo. ¿Sí? Pues bien, se va. Pero resulta que si es un muchacho, como hemos dicho, es más frecuente en la adolescencia, se siente bien, de repente este sábado decide ir a jugar fútbol. Y cuando está jugando fútbol, alguien le da un golpe en el lugar justamente donde estaba el foco de la infección. Un pequeño golpe. Ese pequeño trauma se activa el proceso infeccioso. Se reagudiza la infección. Igual o peor que estaba inicialmente. O en el otro extremo, lo hemos mandado bien al paciente, bien alimentado, con sus defensas bien, pero de repente llega a su casa y en su casa vuelve a lo que era antes, a su alimentación habitual. No conoce la carne, no conoce las frutas, no conoce las verduras, no conoce la leche, ¿ven? Y baja nuevamente sus defensas. Y eso ha de ser suficiente para que se vuelva a reagudizar la infección. ¿Me dejo entender, jóvenes? De manera que la cosa no es fácil, no es simple. Tratar estas infecciones no es fácil. Observen una imagen ya radiológica de evolución ya crónica, no es aguda En un caso agudo no vamos a ver esta imagen. No es igual que esta, vean. Y esta es compatible con algo anómalo. ¿Sí? Y que yo tendré que descartar ¿cómo? Descartar ¿cómo? A través de una biopsia. Puedo pedir una biopsia que me tome una muestra de acá, me lleve al laboratorio y me haga el estudio. Aquí está lo propio. Observen que acá hay un pequeño puntito blanco. Ese es el secuestro. Y todo esto es el absceso. Aquí hay un secuestro, aquí también hay otro secuestro. Y vean la característica tanto del periósteo, que no es igual a esto, ¿ya? Ahora, la médula, acá vean cómo es la médula y vean ustedes aquí la médula cómo es. O sea, en su afán el cuerpo humano de defenderse de esta infección, entra en una lucha, en una batalla de formar células nuevas que cada vez van aponiéndose en la superficie externa. Y en tanto que en la superficie interna se va destruyendo todo el hueso por la infección. Y al final acaba destruyendo todo el hueso y creando el cuerpo humano un nuevo hueso, una nueva cortical a esa infección, si es que el paciente sobrevive a la infección. Porque una de las complicaciones es que esta infección puede entrar a la sangre y ir a una septicemia y compromete el estado general del paciente. Por eso, cuando se toma una decisión de operar a estos pacientes, se tiene que hacer un corte de la cortical en este sentido, enorme, amplio, ¿sí? Y retirar toda esa cortical, como les decía, en forma de un corte de una tajada de una sandía, de una papaya, y entrar a la médula y hacer un curetaje de la médula. Como es este nivel esponjoso, sangra mucho. ¿Sí? Y eso se tiene que repetir
Lo ideal sería hacer cada día, pero como provoca mucha hemorragia, cada día difícilmente vamos a poder conseguir sangre para ese paciente. Y el anestesiólogo nos va a decir, no, hay que esperar 1 o 2 días a que mejore su estado general y que la misma sangre que le vamos a dar tolere su cuerpo, porque no se trata de dar todos los días sangre, ¿entienden? No es, entonces tiene que el cuerpo aceptar, tolerar la transfusión de sangre. Si no va a provocar un fenómeno de una reacción alérgica a la sangre, por muy compatible que sea, puede darse. ¿Por qué? Por el exceso de cantidad de sangre que estamos pasando a ese paciente. Estamos en el bolo 9, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Porque ya tenemos 1 minuto y medio. ¿Alguien quiere? Eso después. No, eso después. Ahora estoy hablando sobre el tema, joven. Discúlpeme. Mediante el grupo de WhatsApp me lo dicen. No ahora. Ahora, sobre el tema. Doctor, una pregunta. ¿Y cuando se reagudiza, qué tendríamos que hacer? Volver a internar al paciente, volver a hacer exámenes de laboratorio, ¿sí? Y volver nuevamente a hacer cultivo, antibiograma y ver si no ha creado resistencia a los antibióticos que hemos iniciado. Puede ser que en una reagudización el germen sea resistente a los antibióticos. Se complica más. ¿Entiendes? Se complica más. No es fácil tratar. Por eso es que estoy demorando esto, porque estoy tratando de concientizar a ustedes para que, llegado el momento, evitemos de que estas cosas se produzcan. Lo mejor es evitar que hayan estas infecciones en los huesos, porque no es fácil tratar. Yo he visto un hombre que ha tenido una infección por una fractura expuesta